Bueno, regresamos a Hoy por Hoy. Les habla Raquel Regalado y ahora le damos la bienvenida al doctor Cisneros. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raquel. Buenos días. Bueno, doctor, todo el mundo está hablando de la cepa en Colorado, como estábamos explicando o no. Se ha confirmado que la persona está en cuarentena, pero que no había viajado. Entonces, quiere decir que es el primer caso conocido, pero no el primer caso, ya que se espera que esta cepa vino de otro país. ¿Qué nos puedes decir de esta cepa y cómo pudiera impactar las vacunas que se están prohibiendo en este momento? Bueno, ya durante el año varios virólogos habían anunciado variaciones en el código genético del virus. O sea que la aparición de una cepa no había sido noticia importante y era algo a esperarse. Lo que pasa con esta cepa, inicialmente identificada en Inglaterra, es que está asociada a un brote increíblemente mayor de infecciones que tradicionalmente veníamos manejando. En otras palabras, el virus se ha hecho mucho más eficiente infectando, lo cual pues hace un mayor éxito para el virus, porque acuérdate que los virus que son muy mortales, que matan mucha gente, pues no tienden a reproducirse tan rápido porque matan al huésped. En cambio, produce una mayor replicación viral, una gran capacidad de contagio a aquellas personas que están cerca de la persona infectada, pero no hasta ahora no ha mostrado una mayor letalidad, una mayor capacidad de producir complicaciones o muerte. Hasta ahora el seguimiento que se ha hecho de este virus demuestra que no está, digamos que la vacuna puede funcionar tan eficientemente con este nuevo virus como el anterior, porque hay una gran diferencia. La vacuna está dirigida a la proteína alrededor de la corona del virus, que es la que genera el efecto antigénico, que es la que permite a los anticuerpos reconocer al virus y destruirlo. En cambio, la cepa, la modificación que ha hecho genética es al contenido del RNA dentro del virus. Eso es lo que hasta ahora los virólogos han notificado. Pero se sigue evaluando esto, porque obviamente a mayor número de personas infectadas va a haber un mayor número de complicaciones y muertos, independientemente de que el virus no sea más letal. Doctor, una de las decisiones que se ha hecho en los últimos días aquí en el estado de la Florida fue la del gobernador Ron DeSantis, que en vez de hacer lo que es, tenemos dentro de la fase A, ¿no? La fase número 1, la A fueron los médicos, las personas que trabajan en los hospitales. La B viene siendo, se estaba hablando de que iban a ser trabajadores esenciales. En el estado de la Florida se consideraron los bomberos como parte de las personas que trabajan en el giro de la salud pública, ¿no? Y se incluyeron a ellos, pero se decidió, en vez de ir a los trabajadores esenciales, ir directamente a las personas que tienen más de 65 años. El gobernador dice que la razón es que el estado de la Florida es diferente a otros estados y que debemos usar las vacunas para proteger a las personas que son más frágiles, porque tomaran muchas vacunas para crear esta inmunidad de rebaño y estuviéramos exponiendo en ese tiempo a las personas mayor de edad. Hay muchas diferentes opiniones sobre esto. ¿Qué piensas sobre la decisión de empezar con las personas que tienen más de 65 años? Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, si se trata de salvar vidas, es la más lógica, ¿verdad? Porque ya sabemos que independientemente la juventud, la fortaleza física, etcétera, son mejores condiciones o reducen enormemente la letalidad de contraer la enfermedad. La puedes contraer, pero digamos que no terminas en terapia intensiva. Los que terminan en terapia intensiva son mayormente personas de mayores de 65 años, personas obesas, personas fumadoras. Esas son las que típicamente la estadística ha demostrado que se complican más, ¿ok? Porque tenemos que entender la diferencia entre adquirir el COVID y la diferencia entre complicarse con el COVID. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, a ver, lo que ha sido evidente para mí en estas últimas 2 semanas que se inició la vacunación es de nuevo la ausencia de información. O sea, se dijo la secuencia de las fases, pero no sabemos en qué fase estamos, y las personas que están esperando, por ejemplo, que es la gran mayoría de los residentes de la Florida mayores de 65 años, no sabemos para nada qué es lo que vamos a hacer. Si a nosotros nos van a contactar, si nosotros debemos de contactar a alguien,
si tenemos que ir a una lista e inscribirnos en alguna parte, si nos van a llamar por el número de licencia de manejar. O sea, no tenemos información alguna de cómo va a ser el proceso. Y si algo ha caracterizado esta administración es la falta de información adecuada. Pues entonces, si tenían tiempo planeando, si sabían que una vacuna venía, ya han debido haber tenido un procedimiento organizado para explicarle a la gente, mire, si usted tiene más de 65 años, el procedimiento va a ser lo siguiente: usted va a contactar a fulanito, va a meterse en este website, se va a registrar aquí, su sitio de vacunación va a ser este, porque eso se podía planear mucho antes de que llegaran las vacunas. Okay, pero aquí estamos viendo que a mí me llaman todos los días porque piensan de una u otra manera que yo sé más de esto, de la parte de procedimiento de cómo vacunar, y me llaman personas, amigas, etcétera. Mira, ¿cómo es el proceso de la vacuna? Y yo tampoco sé, es que nadie sabe. Yo todos los días registro en los sitios del CDC y los sitios de vacunación, de información del gobierno de la Florida, y no veo absolutamente nada fuera de la descripción de la fase. En otras palabras, más de 65 años, la fase B, 1B. Aquí está, 1C, la mayoría de 65 años, pero más nada, no se sabe. Entonces, toda persona mayor de 65 años está pasando ahorita por una suerte de ansiedad, porque entrando ahora enero, no sabemos, supongo. Primero, no sabemos en qué fase estamos. Ya se vacunó todo el personal médico, no sabemos. Ya se vacunaron a todas las personas residentes en hogares de edad, de personas que estaban, no sabemos tampoco. O sea, no sabemos cuántas vacunas han llegado, no sabemos cuántas personas se han vacunado en la Florida. Entonces, eso genera angustia, la falta de información genera angustia y da pie para que cualquiera empiece a inventar cosas. Bueno, yo creo que en parte lo que ha ocurrido es que le han dado mucha potestad a los diferentes condados, ¿no? Y también se ha usado diferentes áreas como experimentos. Por ejemplo, el gobernador decidió que el condado de Broward y el condado de Brevard iban a recibir las vacunas en los asilos de las personas de la tercera edad usando los strike teams que se usaron en esos establecimientos al inicio de la pandemia para hacer los exámenes, ¿no? Esos son los únicos dos condados que sabemos con certeza que ya esas personas han recibido todas esas vacunas. Mientras tanto, dentro de lo que es el condado de Miami-Dade, lo que sabemos es que los asilos de las personas mayores y los ALFs tienen una fecha en cual va a venir CVS y Walgreens, ¿no? Para darle esa vacuna, pero todavía muchos de ellos no la han recibido. Entonces, estoy de acuerdo que yo creo que la confusión ha creado un poco de angustia y hay condados que han decidido abrir y decir first come, first serve, ¿no? Mientras que hay otros donde los hospitales están tomando las riendas para que las personas se añaden a esta lista, ¿no? Y tomar ser parte de la vacunación. Sabemos que aquí, por ejemplo, Larkin ya está dando citas y también Mount Sinai ya lo está haciendo, pero estoy de acuerdo contigo que la manera en que se ha hecho esto ha creado más confusión. Quería pasar un poco a las diferentes vacunas. Tenemos una nueva vacuna que ha sido aprobada en Europa. Sabemos que va a tomar más tiempo aquí. Una de las razones que es de interés, ¿no? Y es la de Oxford, que mencionamos que es parte de un estudio que se está haciendo aquí localmente en la Universidad de Miami. La vacuna de Oxford no tiene que ser refrigerada. ¿Cuánto importante es eso? ¿Y qué es lo que piensas sobre esa vacuna y la de Johnson Johnson que también se está esperando? Sí, son vacunas diferentes, de tecnologías diferentes a la de Moderna y a la de Pfizer. Son tecnologías que no usan el RNA mensajero, usan una sustancia que genera el efecto antigénico y que es introducida en un virus que no afecta al ser humano, un adenovirus que se llama, ¿no? Un virus que es originalmente de los chimpancés y es modificado en su código genético para que una vez inyectado al ser humano no produzca la enfermedad, pero produzca la capacidad de reconocer al virus del COVID-19 por la proteína que rodea el virus. Aparentemente tiene menor efectividad que la de Pfizer en los estudios que se hicieron en Inglaterra. Incluso es similar en ese sentido la Sputnik V a la de Oxford. Son vacunas muy parecidas y hasta donde sé, por los medios de comunicación ha habido una suerte de colaboración, de intercambio de información entre la vacuna rusa y la vacuna de Oxford, puesto que comparten la misma tecnología de vehículo para llevar el código a la célula, ¿no?
bastará ver, es una vacuna mucho más barata de producir, no necesita refrigeración y eso hace mucho más eficiente el traslado. En un momento dado se le puede mandar en una caja regular relativamente refrigerada sin mayores problemas, en una cavita, a cualquier centro médico para que los médicos la distribuyan y la apliquen, ¿no? Lo que veo con preocupación, como te dije, es esta desinformación que hay y que no sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Los sitios web no están siendo actualizados a diario. Y como hay tanta propaganda en relación a que ya se está vacunando, y sale todo el mundo vacunándose, la gente está ansiosa porque la gente sabe que la crisis está grave. California prácticamente se están muriendo 300 personas diarias en el estado y hay una angustia porque anuncian que enero va a ser un mes muy difícil en términos de la cantidad de gente que va a terminar yendo al hospital producto de esta pandemia. Entonces, bajo ese estado de tensión, sabiendo que hay una vacuna ya en el mercado, el hecho de poder acceder a la vacuna, fíjate, tú hablas de una lista, yo no sé, ninguna lista. Entonces, el gobierno del estado de la Florida va a tener que tomar cartas o los condados e informar mejor a sus ciudadanos de cómo va a ser y más o menos un tiempo estimado de cuánto ellos piensan y cómo es el procedimiento para ser vacunado. ¿Qué nos puedes decir sobre los países del tercer mundo? No hemos tenido varias personas que nos han preguntado, no, porque tienen familiares en diferentes países donde no se está ni hablando de la posibilidad de la vacuna, ¿no? En particular, sabemos que en países como Venezuela se está hablando de la vacuna rusa o la vacuna china. ¿Qué piensas en términos de lo que está ocurriendo, lo que pudiera ocurrir en esos países y cuánto más van a tener que esperar, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos en el estado de la Florida, no solamente las personas que tienen más de 65 años, estamos hablando de 4 millones de personas, ¿no? No estamos, son números de verdad extraordinarios y en particular cuando hablamos de la vacuna de Pfizer y Moderna, estamos hablando de vacunas que tienen dos vacunaciones, ¿no? Y tienes que esperar con la de Pfizer 21 días, con la de Moderna 28 días, ¿no? Entonces es un proceso. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos países y cómo ves que la situación económica de los países está impactando el acceso que van a tener las personas en los mismos a las vacunas? Sí, bueno, aquí hay un problema ético, un problema moral y también un problema político, ¿no? Los rusos han podido ubicar sus vacunas en países del tercer mundo y eso les está dando una ventaja, digamos, muy importante a la hora de tener lo que se llama, pues, la influencia política suave, ¿no? A través de estas ayudas y de este tipo de cosas. Es evidente, en México, en los países, México y Colombia se mandaron unos lotes de la vacuna de Pfizer. Ahora, la vacuna de Pfizer, aparentemente la producción está vendida por completo por los próximos 2 años. O sea que los chances que tienen esos países pobres de adquirir vacunas de este tipo de sofisticación como la de Moderna y la de Pfizer van a ser muy bajos. Los chinos tienen una vacuna también de virus muerto, que es la que están usando por ahora ellos. Y está la vacuna de Sinovac también, que es una vacuna basada esencialmente en una vacunación, en una inyección de la proteína, para que la proteína genere los anticuerpos, y ya esa también está en fase 3 y se produce relativamente económicamente y no requiere de eso. Entonces ya vamos a tener vacunas sofisticadas, muy avanzadas, con mucha efectividad y seguridad para el primer mundo, y vacunas más tradicionales para países más pobres y que, bueno, no tendrán otra alternativa que eso, porque si ahorita un país no tiene recursos para... Es que aún yendo a Pfizer a comprar la vacuna, le van a decir que están para entrega en el 2024, será, ¿no? Que es problemático, o sea, tenemos que vacunar a un 80% de la población mundial, eso es de demasiada gente. Ninguna compañía tiene la capacidad de producción para eso, ya están escaseando en algunas áreas ciertas materias primas necesarias para la fabricación de vacunas. O sea que esto es un esfuerzo combinado, todos sabíamos que iba a ser muy difícil que una sola vacuna pudiera en un momento dado ser producida para vacunar el resto del mundo, y cada país ha tratado de desarrollar su propia vacuna desde un punto de vista estratégico, y en el caso de los rusos, no solamente para vacunar a su población, sino para también ganar influencia en Latinoamérica y en otros países. Claro. Es parte de una... no la nombraron Sputnik por casualidad, ¿no?
Si el satélite original, la idea era despertar al mundo sobre la tecnología avanzada de los rusos para estar en órbita, bueno, esto de una u otra manera hay un cierto paralelismo, ¿no? El Sputnik virus, ¿no? El Sputnik V, que la idea es esa, pues demostrar que Rusia tiene el potencial biomédico para producir una vacuna y sobre todo para exportarla a países que hasta donde yo sé la están recibiendo sin mayor costo, ¿no? Claro. Incluso a Venezuela están por llegar, ya habían enviado un lote importante para hacer los estudios de fase 3 en Venezuela y fueron coordinados por el Instituto de Higiene. Tengo contacto con médicos venezolanos que me informaron de eso, que ya se había usado en pacientes en Venezuela, y ahora me imagino que llegarán lotes más grandes para vacunar masivamente a la población en la medida que fuera necesario, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. Vamos a estar al tanto, ¿no? De lo que ocurre en los próximos días. Gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Yo quería añadir aquí, porque veo una noticia importante, que es que algunas personas que se han vacunado están desarrollando o han contraído el COVID. Es importante entender que la vacuna no tiene un efecto inmediato. O sea, si tú te pones la vacuna en la mañana, no significa que en la tarde no puedas ir a una reunión y adquirir el COVID, porque el proceso de desarrollo de la inmunidad toma tiempo, ¿ok? Claro. Es más, en este caso, para poder asegurar una efectividad del 95%, necesitas 2 dosis separadas, ¿no? Entonces es importante eso porque sí va a haber esas personas que aún vacunadas van a contraer la enfermedad. Entonces hay que prepararse para esas noticias y no pensar que simplemente la vacuna no funciona, porque es que también hay una campaña internacional increíble para convencer a la gente que las vacunas no son útiles. Claro. Y doctor, bien rapidito, se nos acaba el tiempo, pero te quería preguntar, para las personas que ya contactaron el COVID, no se está hablando de la vacuna, pero sí Fauci hizo la recomendación que Trump la debe tomar. ¿Qué piensas sobre la vacuna para las personas que ya se han contagiado y han superado el COVID? Mira, en la actual situación, las personas que han contraído la enfermedad la han superado, tienen anticuerpos y supuestamente uno podría decir que se autovacunaron, ¿verdad? Se defendieron contra el virus, triunfaron y tienen ya la inmunidad. Pero para efectos de control epidemiológico es importante que todos se vacunen, porque el problema es ese también. Nadie sabe exactamente si eso es verdad. En cambio, la única manera de garantizar que la persona va a desarrollar inmunidad es con una herramienta segura como son las vacunas, ¿no? Claro. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. El doctor José Antonio Cisneros. Gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a tomar una breve pausa. Regresamos en unos momentos con Luis Lauredo hablando.